Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Pues gracias por recibirnos desde la base de Colombia en Busco en ti, donde estás, no es el final. Gracias por esta oportunidad que tenemos de poder tomar un tiempo para aprender juntos. Así es de que tú que nos estás escuchando, gracias por estar aquí. Gracias a Dios por tu vida, porque estamos convencidos que tu vida tiene un propósito. Y hoy tiene un propósito. Así es de que Dios, que es eterno, te ha dado un propósito desde ayer, hoy y también para la eternidad. Así es de que no solamente es algo que vamos a cumplir aquí en este tiempo que tenemos en este mundo, sino también en la eternidad. Así es de que vale la pena invertir nuestro tiempo para considerar la palabra de Dios. Hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema tarea dignificante. Y yo sé que me vas a decir, no, ya vamos a empezar con problemas, porque a quién le gusta la tarea. Eso se quedó a la mejor hace muchísimos años cuando íbamos al colegio, ¿verdad? Que nos dejaban la tarea. ¿Y a quién le gustaba la tarea? Pues a nadie, ¿verdad? Había profesores que nos dejaban largas tareas que prácticamente nos absorbían toda nuestra tarde. Es decir, aquellos tiempos de poder jugar, de poder divertirnos, pues se acortaban. Y no solamente a veces se acortaban, sino que definitivamente se eliminaban, ¿verdad? Por tantas tareas. Pero Dios nos ha dado una tarea que tiene que ver con nuestro corazón y que tiene que ver de un día a día. Es algo que de lunes a domingo tenemos que hacer y es una tarea que nos dignifica, porque el que es digno es nuestro Señor Jesucristo. Y Él al ser digno y al hacernos uno con Él, nos da esa gran bendición, ese privilegio que Él ganó en la cruz. Y me estoy refiriendo al perdón, sí. El perdón es una palabra que quizás ya has escuchado mucho hace muchísimo tiempo o no solamente desde hace mucho tiempo, sino con mucha frecuencia. Y bueno, pues por algo es de que hay que tomar ese tema, no solamente de vez en cuando. Creo que es un tema muy frecuente o muy de todos los días, como aquella basura que nosotros hallamos en casa y que tenemos que tirarla porque si no, pues provoca, ¿verdad? Mal olor, provoca, pues, que salgan animalitos, provoca muchísimas cosas, ¿no? Muy desagradables. Pues así es el perdón en nuestra vida. Muy recientemente, Dios me dio la bendición de asistir a un seminario para mujeres y hubo una dinámica bueno, te voy a compartir así a grandes rasgos, pero colocaron pues un recipiente de cristal en varios lugares del auditorio y se nos pidió a todas las mujeres que estábamos presentes que revisáramos en nuestra bolsa si traíamos alguna basurita. Por muy pequeñita, a lo mejor la del chicle, a lo mejor aquel Kleenex que dejamos y que ya está sucio. Y bueno, pues es increíble porque no solamente se llenaron esos recipientes, o sea, se desbordaron, imagínate, se desbordaron de toda esa basura que traíamos cada una y que al irlas juntando, bueno, pues fue bastante abundante, ¿no? Pero fue muy chistoso porque la conferencista nos decía que sacáramos esa basurita de chicle. ¿Quién no trae una basurita de chicle? Yo creo que la mayoría, ¿no? O quién no trae un Kleenex, ¿no? También. Pero empezó a decir, a ver, saca ahí esa llave que ya ni siquiera ocupas, que nada más la traes en tu llavero y la verdad es que ya no se ocupa, ya ni tienes a lo mejor ese para poderlo ocupar. Y fue sorprendente porque sí había personas, ¿no? Inclusive nos dijo, bueno, hasta saca el calcetín que traes ahí del niño, ¿no? Y sí, efectivamente hubo quienes sacaron el calcetín del bebé, del niño que a lo mejor como mamis y que todavía tienen
chicos, pequeñitos, hijos pequeñitos, pues todavía ahí lo traemos. Entonces, bueno, se ha hablado que nosotras las mujeres cargamos todo en nuestra bolsa, ¿no? Pero muchas cosas verdaderamente no es que no las vayamos a ocupar, sino que verdaderamente ya son basura. Y eso me hizo reflexionar sobre este tema, sobre el perdón. El perdón porque siempre hay como un antecedente en nuestras vidas y que llega un momento en que tenemos que poner a otorgar ese perdón. Y primero, para que nosotros tengamos el entendimiento, la capacidad de perdonar, tenemos que recibirlo. No podemos dar lo que no tenemos. Así es de que no solamente si es que ya has recibido ese perdón por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hizo, ¿verdad? Pecado, Él se hizo, tomó los pecados de tu vida, de mi vida y de todo el mundo lo tomó para ir a la cruz, para morir por nuestros pecados. Porque eso era lo que nos apartaba de tener la comunión con Dios. Y a Dios, en ese amor que tiene por nosotros, envía a su Hijo para que tú y yo recibiéramos, no solamente, son muchísimas bendiciones, muchísimas. Yo creo que nos llevaría toda la vida estudiar sobre las bendiciones que Dios nos da. Y no solamente en este mundo o en este tiempo, ¿verdad? Que tenemos que estamos como peregrinos en este mundo, sino también los de antes, porque Dios desde antes de la creación ya nos había considerado y desde aquel entonces, desde que hizo los cielos y la tierra, desde ese momento ya nos había dado bendición, sí. Así de increíble y de asombroso y de maravilloso es saber que somos bendecidos desde entonces porque Dios ya nos había pensado, Dios ya había pensado en ti y en mí, Dios ya conocía nuestro nombre, Dios ya nos había creado en ese momento, entonces ya estábamos recibiendo todo lo bueno de Él. Y bueno, llegó el momento en que tú y yo nacimos y pues no solamente es ahí, sino que también Dios tiene para nuestra vida eterna grandes bendiciones. Así es de que, reitero, nos llevaría toda la vida y nos faltaría para contar todas las bendiciones que tiene con nosotros Dios. Y bueno, una de ellas es el perdón. ¿Será que el perdón es muy importante en nuestra vida? Definitivamente sí. Es una tarea que tenemos que tenerla presente todos los días de nuestra vida porque se va acumulando, a veces por cosas muy sencillas, a lo mejor porque la vecina no me saludó y uno dice, bueno, pues no le doy importancia. Bueno, aparentemente no le damos importancia, pero recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y quizá a nuestro cuerpo dice, bueno, pues es la vecina, ¿no? Reconoce que es la vecina, punto. Y nuestros ojos la vieron o cruzamos nuestros ojos, ¿verdad? Pero nuestra alma sí lo siente, porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones y nos sentimos. No nos damos cuenta si a lo mejor empezó el mal día, a lo mejor tiene un mal momento o quizá va distraída pensando en algunas situaciones que tiene que atender, etcétera, y nosotros nos lo tomamos a personal. Y desde las cosas más sencillas, desde que abrimos la regadera y a lo mejor nos salió agua caliente, inmediatamente echamos fumarolas, ¿a poco no? Y bueno, nuevamente otro aprendizaje, o bueno, que me impactó mucho es que en esta enseñanza reciente que recibí decía que cuando nosotros nos quejamos, estamos adorando al diablo. Entonces eso yo dije, ¿qué? Eso puede ser impactante, ¿no? Porque ¿cuántos no nos quejamos al día por algo? Que porque salió el sol, que porque ya está lloviendo, que porque se me hizo tarde, que porque no me alcanzó el tiempo. Bueno, por tantas y tantas cosas que nos quejamos, pero no estamos tan conscientes de eso. Y eso yo creo que es algo que tenemos que reflexionar hoy en día. Ser más consciente de lo que sale de nuestro corazón. Y por eso es tan importante el perdón, otorgar el perdón. Y si tú, como yo, a veces nos cuesta trabajo, porque pareciera que es algo así como superheroico perdonar, ¿a poco no? O sea, hay situaciones verdaderamente muy difíciles de perdonar, pero así como sea algo muy pequeñito o algo muy grande o algo que ha traído inclusive de generación en generación, ¿no? Yo conozco familias en las que
Pues es que el abuelo, o sea, ya no hablamos del padre, sino del abuelo, del bisabuelo, traía problemas con esta persona y bueno, pues eso vino, ahora yo lo estoy todavía viviendo, ¿no? Esas divisiones familiares o esas divisiones, ¿no? A veces contra una nación, ¿no? A veces tenemos algo contra el lugar en donde nacimos o contra el país en el que nacimos y salimos huyendo o salimos, pues sí, ¿por qué? Porque no necesitamos perdonar. Y bueno, Dios nos da la oportunidad de regresar y de retomar ese momento, pero no porque sea algo que diga Dios, bueno, es que tienes que ser obediente y perdonar. No, es para nuestro beneficio, porque la falta de perdón son ataduras a nuestro ser y que no las vemos, no las vemos, como a lo mejor ahorita tú y yo estamos aquí en este tiempo, pero en este momento en otro lugar se está suscitando a lo mejor una creación de una empresa o quizás están haciendo un bebé o quizá se están llevando a cabo una cirugía. No la estamos viendo, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Entonces, así es como nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro corazón tiene que ser librado de esa falta de perdón. Pareciera que se adhiere así como el cochambre, ¿no? En las ollas en la cocina, que se adhiere y a veces queda tan pegado que hay que dejarlo remojando un buen rato para quitarlo. Bueno, pues la Biblia nos enseña mucho acerca del perdón, pero hoy quiero hablarte en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 26, nos habla sobre un perdón que otorga el rey David, que en ese momento todavía no era rey, hacia el rey, ahora sí que al que sí era rey, que era al rey Saúl. Y obviamente había un antecedente, o sea, estamos en el capítulo 26, eso es el que vamos a considerar, pero antes hubo un antecedente, ¿no? Aquí hay una pregunta en este capítulo que el rey David le hace, le exhorta al rey Saúl y le dice, ¿por qué? O sea, ¿qué cosa hice yo para que me estés persiguiendo para matarme? O sea, ¿qué cometí? ¿Cuál fue mi falta para que andes tras de mí y me andes persiguiendo? A mí me hace mucho, pues, reflexionar esta palabra de perseguir porque en algún momento viví una situación de, mm, de un robo, de un asalto, y sabes, esa sensación tan desagradable de que después de que uno padece esa situación, después cuesta trabajo, o sea, superarse en cuanto a eso, ¿no? Porque yo salía y ya sentía que todos me andaban persiguiendo, o sea, volteaba para todos lados, me andaba cuidando mucho y yo no me imagino a David como salir y a dónde me voy, ¿no? Aquí nos habla en este capítulo que se fue a un desierto donde, o sea, como el lugar más olvidado o donde Saúl primero no se enterara, ¿no? Y segundo, que le costaba trabajo como llegar, no sé, así me lo imagino. Y sin embargo, bueno, no faltó quien le dijera, oye, yo ya vi dónde está David y te puedo decir santo y seña dónde está, ¿no? Y entonces para pronto Saúl sale y es interesante este capítulo. Yo te animo a que lo leas porque nos habla de que, pues, siendo Saúl el rey, en capítulos anteriores nos hace saber que él le tiene mucha envidia a David, le tiene mucha envidia, no le agrada, no le cae bien, está buscando la ocasión, provocando la ocasión para matarle. Y esa envidia le genera en Saúl un espíritu tan malo que lo distorsiona de la visión, lo distorsiona de su posición, lo distorsiona de sus deberes, porque
él como siendo rey para gobernar una nación, pues no tenía que salir y buscar a alguien por el cual tenía envidia. Yo creo que había otras tareas más importantes, labores muy importantes, y no, o sea, había perdido el enfoque em, por tener envidia, por ser desobediente, porque no entendió la parte de la obediencia, no entendió la parte de la autoridad, porque él al ser rey, al ser elegido para ser rey de una nación, también él tenía una autoridad, y la autoridad era Dios. Y sin embargo, él se brincó esa autoridad, quiso hacer lo que a él le convenía, quiso hacer lo que, y no lo que le convenía, sino lo que él, pues ahora sí que se le antojaba hacer, ¿no? O sea, por capricho, por temor inclusive, pero no se sujetó a la autoridad que era Dios. Y a veces en nuestra vida podemos caer en esta situación en la que creemos que actuamos de la mejor manera porque estamos esperando a lo mejor una respuesta de Dios como lo estaba esperando Saúl y sin embargo pasaba el tiempo y como pasaba el tiempo y no llegaba la respuesta de Dios, pues él actuó y a veces tú y yo podemos actuar de esa manera, pero vamos a ver cuál es la situación y cuál era el corazón de Saúl en una situación también muy similar a la que vivió David, porque David, y de igual manera, en un momento en que un profeta llega y le dice, oye, ¿sabes que cometiste este error? La reacción de David fue, no solo lo reconoció, sino fue y buscó a Dios y se arrepintió, pero su arrepentimiento fue genuino, fue verdaderamente eh, de humillarse y reconocer que la había regado, ¿no? En cambio, la situación de Saúl, que también va el profeta y le avisa y le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que hiciste no estuvo correcto. Él, en lugar de buscar de Dios, nuevamente lo lleva a cometer otro gran error en su vida y eso es lo que le quita la corona como para ser rey. Y cuando se da cuenta que ha anunciado por el profeta que ya no va a ser, que bueno, o sea, que ya viene un sustituto, no saben cuánto tiempo, pero ya viene un sustituto, que ya Dios estaba preparando su corazón, que era en este caso David, pues le tiene mucha envidia, ¿no? Le tiene mucha envidia porque David se convierte en un hombre exitoso, dice la palabra, nos enseña que al momento en que fue por medio del profeta ungidos, el Espíritu de Dios estaba con él y a partir de ese momento, pero tuvo que pasar todo un proceso, que pasar todo un proceso y eso me lleva a que Saúl cuando es elegido para ser rey casi fue de inmediato, casi fue, o sea, ya, ahora sí que el lunes te presentas a trabajar y ya eres rey. Sin embargo, David vivió un proceso muy largo, un proceso en el que nos dice la palabra que el rey Saúl duró 40 años en su reinado. O sea, no sabemos en qué momento de esos 40 años entra David a ese momento, ¿no? De este tiempo del reinado de Saúl. Pero fueron muchos años del proceso de David. Y sin embargo, el corazón de David era muy diferente. A veces tú y yo tenemos que vivir procesos, ¿no? Procesos en los que Dios está moldando, el tiempo lo determina Dios, como en el caso de David, ¿no? David fue ungido, fue seleccionado para ser rey desde muy joven, pero tuvo que pasar todo un proceso, ¿no? ¿Y cómo queremos nosotros? Que inmediatamente sucedan las cosas, como le sucedió a Saúl, que inmediatamente al lunes ya tenía que presentarse como rey, o vivir un proceso que Dios fue formando el corazón de David y que si bien cometió errores, como los podemos cometer tú y yo, pero nos enseña la vida de David cómo él, por ese proceso que vivió, su corazón era diferente, porque él buscaba a Dios, a pesar de que él era perseguido. Y una de las situaciones que aprendió David antes de ser rey es a perdonar, entendió y comprendió el perdón. ¿Por qué? Porque él al momento de reconocer su falta dijo, Señor, yo necesito que tú me perdones y entonces Dios lo perdona y al recibir David ese perdón, él también
pudo otorgarlo, cosa que Saúl no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque no reconoció que había pecado y que necesitaba de Dios para pedirle perdón a Dios por esas faltas que había cometido. Y obviamente al no recibirlo, pues su corazón también se contaminó, su corazón se llenó de envidia, su corazón se llenó se perdió en esa labor que tenía tan importante como ser rey de una nación. Así es de que el perdón en nuestra vida es una tarea diaria de cada momento. En este capítulo nos habla que Saúl sale con 3,000 soldados, o sea, un ejército que sale para buscar a David. Y David tenía con él, nos dice que con él había 600 personas. Y aparentemente, si tú y yo analizamos, decimos, no, pues David la tenía de perder, ¿a poco no? O sea, Saúl tenía todo un ejército, ¿cuántas veces? No sé si 4 veces más que Saúl, ¿no? Perdón, que David tenía 600, o sea, gente con él que lo podía defender y sin embargo, Dios en la vida de David y de Saúl, Dios presenta un momento en el que David puede atentar contra la vida de Saúl, o sea, es decir, contra aquel que lo está persiguiendo, contra aquel que lo quería matar. Dios puso un momento tan cerca en un 2 por 3, al estar dormido Saúl, de lanzarle una flecha y matarlo en ese momento. Y se acababa, ahora sí que se acababa la persecución, se acababa el temor por parte de David en su corazón de decir, ahora a dónde voy a huir, a dónde me voy a ir a refugiar, se terminaba. Y, y sin embargo no lo hizo David, no lo hizo. En lugar de matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo por tanto tiempo, y que en el momento en que David se plantaba en un lugar y decía, bueno, creo que ahora ya estoy seguro, no tardaba en Saúl en enterarse e ir a buscarlo. Y bueno, David se movía y entonces iba a otro lado y no tardaba otra vez en enterarse Saúl y otra vez ahí iba a buscarlo, ¿no? Entonces, vivir con esa congoja, con ese dolor, ¿no? Por eso vemos ahora o leemos en sus salmos de David donde dice, mi alma está abatida o mi alma está hasta como polvo porque pues no entiendo, por más que trato yo de preguntar por qué, ¿no? Como se lo pregunta en este capítulo a Saúl, le dice, ¿qué hice yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué, no? Y, y bueno, David decide perdonarle la vida a Saúl cuando tuvo esa gran oportunidad de vengarse, de tomar, ¿verdad? Esa venganza en mano propia, de decir, ahora es el momento. Y como le dijo uno de sus soldados a David, Dios ha puesto este momento para que lo mates, mátalo. O sea, ahora sí que es tu oportunidad de hacerlo. Mira, nadie se va a dar cuenta, todos están dormidos, nadie más que tú y yo vamos a saber que tú lo mataste, ¿no? Es más, el soldado no le dice a David, le dice el mismo soldado, lo voy a matar yo, ¿no? Lo voy a matar para que tú estés en paz, para que tú ya descanses de toda esa persecución. Y David, sin embargo, dice, no, ¿quién? Quién se atrevería a matar al que Dios ha ungido como rey, a atentar contra su vida? ¿Qué palabras tan impactantes son para tu vida y para la mía el día de hoy? Porque Dios nos enseña la palabra que de Dios es la venganza. Y la verdad es que a veces nosotros, por alguna falta que ha sido en contra de nosotros, consciente o inconscientemente queremos desquitarnos, ¿no? A lo mejor algún comentario que escuchamos que alguien dijo que no fue agradable a nuestra persona, decimos, uy, pero en la primera que yo tenga, le voy a devolver, ¿no? Y se presenta la oportunidad, ¿a poco no? ¿No recordar algún momento que dices, ahora es el momento de poder desquitarme y hablar así como hablaron de mí, ahora yo lo voy a hacer? Yo lo he hecho, la verdad es que yo lo he hecho. Algunas palabras que me han dicho en contra de mi persona, pues que me han hecho sentirme muy mal.
Pero el problema es ese, que me las he creído, el problema es que esos comentarios pues me han afectado y he necesitado perdonar, perdonar para que yo sea liberada. Porque no es la persona la que lo emite, ¿no? Bueno, dice que también la palabra nos enseña en su sabiduría que lo que hablamos es lo que sale de nuestro corazón. Entonces, si alguien habla en contra de nosotros, bueno, primero hay que perdonar y hay que tener esa misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros para perdonarnos, también para perdonar a esa persona, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan lastimado, qué tan herido está ese corazón y que precisamente por lo que hay en ese corazón es que pueda hablar acerca de nosotros o de cualquier otra persona, ¿verdad? Porque hemos conocido personas que a lo mejor hablan de uno, hablan de otro, etcétera, ¿no? Y decimos, ah, sí, ya sé quién es, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos algunas características de esa persona. Así es de que perdonar. Perdonar es algo que suena ya muy trillado, ¿no? Ya cuando nos hablan del perdón, ya dice uno, ay, otra vez. Pues no, yo ya perdoné, ¿no? Pero es una tarea diaria y es una tarea que nos da dignidad porque el que primero nos perdonó fue nuestro Señor Jesucristo, el Padre. El Padre, Él vio qué tan lastimado estaba nuestro corazón y que necesitábamos ser amados para que pudiéramos ser liberados de todas esas cadenas, imagínate esas cadenas así como muy fuertes. Yo me acuerdo que en algunos momentos de esos lugares históricos en donde se habla de la historia, hoy a lo mejor pues no vemos cadenas, quizá en algún estacionamiento que vemos una cadena, no, pero había cadenas que pesaban, o sea, que realmente no sé si digo toneladas, no lo sé, pero eran muy pesadas, pues así son las cadenas que nos atan a nuestro corazón cuando nosotros no perdonamos. Hoy en día científicamente está comprobado que aquellas enfermedades, y digo no todas, pero está comprobado que algunas enfermedades en nosotros como seres humanos son generadas por la falta de perdón, ¿no? En algún libro que leí decía, o perdonas o te corto un pedazo de intestino. No, pues mejor perdono, ¿no? Mejor perdono a que mi cuerpo pues sea, que entre a cirugía, ¿no? Y bueno, seguramente tú has escuchado de eso, que hoy hay tantas enfermedades que son generadas y cómo no, si la falta de perdón, yo lo asimilo como veneno a todo nuestro ser cuando nosotros no perdonamos. Es un veneno que nos va matando lentamente, que se nos va la alegría, se nos va inclusive el poder creer en un Dios bueno, en un Dios que nos ama, que porque a Dios le cuestionamos, bueno, pero entonces, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué tanto esto? ¿No? ¿Verdad? Ya en todas las, ¿por qué Dios permite todas esas enfermedades? ¿Por qué Dios permite que un pequeñito tan chiquito haya padecido de una enfermedad tan fea? No sé, muchas cosas. Pero le preguntamos a Dios, pero no volteamos a ver la misericordia y el amor que tiene Dios para con nosotros todos los días, cada momento, a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, Él está dispuesto a entrar a nuestro corazón. Él toca la puerta de nuestro corazón porque Él quiere pasar para que nosotros recibamos esa paz que solamente Él nos puede dar y dejemos de vivir en un torbellino de falta de perdón. Este capítulo de Primera de Samuel es tan interesante porque pues David pudo haber tomado venganza y sin embargo no lo hizo. Más adelante, en capítulos posteriores, vemos que Saúl, el rey Saúl, que andaba persiguiendo tanto a David, en una batalla, él muere. Y es una gran enseñanza para nuestra vida, porque se presentan cada día situaciones
difíciles, que a lo mejor sentimos que alguien nos persigue, que alguien está en contra de nosotros, que nos asedia, pero esa persona que nos persigue con sus comentarios, con sus críticas, a veces en la familia, en la propia familia, ¿verdad? No, pues es que ya sé que ni me escucha, ni me pone atención. Bueno, perdón, vamos a perdonarla. Es una tarea que te toca a mí, que te toca a ti y me toca a mí. Es una tarea que tenemos que hacer y que es personal, que no podemos copiarle al de al lado. Ahí sí nos toca hacerla a ti y a mí. Y, y para ello, pues recordemos que primero tenemos que recibir ese perdón. Y Dios hoy está dispuesto a perdonarte, a perdonarme. Y para que nosotros, una vez que recibamos ese perdón de parte de Dios, también nosotros lo otorguemos a quien necesita nuestro perdón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a hacer tu tarea el día de hoy? Bueno, pues yo espero que sí, porque somos personas entendidas, somos personas que queremos sentirnos amadas, que queremos sentirnos dignas, dignas, ¿verdad? Porque Él es el digno y Él nos ha dado en Él porque somos uno en Él como Él es uno con el Padre. Eso es lo que es la verdad y eso es de lo que nos habla su palabra que tiene poder para nuestra vida, para que seamos libres de todas ataduras de la falta de perdón. Bueno, pues recuerda que tenemos una próxima cita, sí. Ha terminado el tiempo y por ahora, por este día, pero recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles aquí en esta plataforma de Busco en ti. Donde estás no es el final. Recuerda, sembrando palabras de vida. Hasta luego.